Buenas tardes amigos. Nos encontramos en el curso de Pensamiento Lógico y Matemático. El código es 200-611. Esta es la primera tarea y pertenezco al grupo 23. Mi tutora Betsy Josefina Rodríguez y pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y de Distancia UNAD. Este es mi carnet para comprobación del TEN, de tutor, válido hasta el 31 de agosto del 2022. Vamos a explicar el desarrollo de la primera actividad, del primer ejercicio. Tenemos tenemos tres proposiciones y debemos generar la tabla de la verdad. Entonces, a continuación encontrará las proposiciones simples para el desarrollo del ejercicio número 1. La primera proposición es la letra Q. En los Juegos Olímpicos de Invierno se utiliza nieve artificial. La segunda es R. El calentamiento global amenaza los deportes de nieve. Y por último, la letra S, o la proposición S. En Beijing 2022 se utiliza 100% de nieve artificial. Pasamos esto al lenguaje simbólico. Tenemos que la negación de Q, sí, solo sí, nuestro conector, la negación de R, y nos da como conclusión la condicional, entonces la negación de S. Si pasamos esta premisa al lenguaje natural, tenemos que no es cierto, negamos la primera que es Q, no es cierto que en los Juegos Olímpicos de invierno se utiliza nieve artificial. Luego pasamos este condicional, bicondicional, al lenguaje natural y nos da sí y solo sí. No es el caso, negamos R, ¿cierto? No es el caso que el calentamiento global amenaza los deportes de nieve. Por último, la conclusión es un condicional. Entonces, en Beijing 2022 no se utiliza 100% de nieve artificial. Entonces, para generar la tabla de la verdad manualmente, a partir de nuestro lenguaje simbólico, debemos determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción al final de la generación de esta tabla de la verdad. Pero primero debemos tener en cuenta cómo generar nuestra tabla. Para esto nos vamos a la fórmula, elevamos al cuadrado o al cubo o a la 4, a la 5, el número de premisas que tengamos, el número de proposiciones. En este caso tenemos 1, 2 y 3. Elevamos el 2 al cubo y nos da como resultado 2 por 2 por 2 es igual a 8. ¿8 qué? 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Teniendo el número de filas, vamos a conocer cómo vamos a repartir entre verdaderos y falsos dependiendo del número de proposiciones. Entonces hacemos 8 entre 2, nos da 4, o sea 4 verdaderos, 4 falsos en la primera proposición. En la segunda es ese mismo 4, ¿cierto? Entre 2 nos da como resultado 2 verdaderos, 2 falsos. Y al final 2 entre 1 nos da como resultado un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Entonces, como en nuestra premisa están las proposiciones están negadas, negamos todo, todas nuestras proposiciones. Q negado, aquí estas 4 eran verdaderas, pasan a falsa y viceversa. En R, estas 2 eran verdaderas, pasan a falsa y viceversa, ¿cierto? Y en S igual, una y una verdadera pasa a falso, una falsa pasa a verdadero. Entonces, colocamos nuestra primera premisa acá y nos ayudamos con las tablas. La tenemos por acá, con esta tabla. Estamos usando un conector bicondicional,
¿cierto? Y como característica vemos que si las dos proposiciones son verdaderas, da como resultado verdadera. O si son falsas, da como resultado verdadera. El resto de opciones nos da falso. Entonces, vamos aquí y decimos, comparamos menos o la negación de Q con la negación de R. Si las dos son falsas, nos da como resultado verdadera. Y si son verdaderas, como en estos dos casos, verdadera y verdadera, nos da verdadero. El resto de resultados son falsos. Y por último, vamos a comparar esta columna con la conclusión, que es la negación de S, teniendo en cuenta que esta va a ser nuestra primera premisa y esta la segunda. Entonces comparamos de aquí hacia acá. Entonces vamos a ver la tabla porque tenemos un condicional que es entonces, ¿cierto? Y tiene como característica que si la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, el resultado es falso. De resto van a ser verdaderos todos. Entonces, de aquí hacia acá, si es BF, o sea, verdadero o falso, nos va a dar falso. Buscamos otra igual, verdadero o falso, aquí está, nos da como resultado falso. El resto son verdaderos. Entonces aquí nos dio, este es el resultado de nuestra premisa, la conclusión y nuestra tabla de la verdad. Vamos a ver cómo se clasifica. Si todos son verdaderas, es una tautología. Si todos son falsos, es una contradicción. Y si hay verdaderos y falsos, es una contingencia. Nos da como resultado verdaderos y falsos. Entonces se clasifica como contingencia. Este es el resultado de la simulación en la aplicación o en la herramienta de la UNAP, pero vamos a hacerlo acá en línea un momento. Aquí en GeoGebra, perdón, aquí en la tabla, en el simulador de tablas. Entonces tenemos que abrimos paréntesis, negamos Q, sí, solo sí, negamos R. Negamos Q, sí, solo sí, negamos R, cerramos paréntesis, entonces negamos S, o la negación de S. Generamos la tabla, esperamos unos momentos y vemos que nos da como resultado la primera falsa y la penúltima falsa, el resto verdadero. Comprobamos en nuestro resultado, primera falsa, penúltima falsa, el resultado verdadero. Con esto comprobamos nuestra tabla de la verdad y el resultado nos dio satisfactorio. Eso es todo, amigos. Espero les haya gustado este video y les sirva de algo como herramienta de estudio. Cordial saludo.